Vamos a revisar ahora los tipos de compra que encontramos en digital. El tipo de compra más estándar que se conoce es el famoso costo por mil. El costo por mil es el valor por cada 1000 impresiones que se lanzan a la web y se tiene un valor fijo por ese lanzamiento de esas 1000 impresiones. Ese es el costo por mil. ¿Qué tipo de medios digitales lo ofrecen? De diversos display, entiéndase display, son los banners que nosotros vemos normalmente. Por ejemplo, cuando nosotros ingresamos a una página como El Tiempo, a los blogs, ese tipo se conoce como display. Los video ads son formatos de video como tal que se desarrolla, email marketing, cuando se llega a listas calificadas y uno recibe en su inbox, los blogs y las comunidades y el mobile. ¿Cuál es la medida de eficiencia del costo por mil? El CTR, en donde el CTR me está diciendo cuántas impresiones se requieren para que el usuario genere una acción a partir de ello. El CTR de una u otra forma se ve afectado por varios factores: la ubicación, la diagramación, la animación, el peso del banner. Varios elementos hacen que el CTR fluctúe. Por lo tanto, no hay unas medidas estándar para determinar cuál es el mejor CTR que debe tener una campaña. Por ejemplo, nos dicen que las campañas de display, si tienen un CTR cercano al 1%, están funcionando o, como se dice, performando de una buena manera. Pero la única forma de determinar si yo tengo un buen CTR es llevar un histórico de mis campañas y buscar algún tipo de histórico de las categorías y empezar a comparar si estoy por encima o por debajo de la media de la categoría. El siguiente tipo de compra es el CPC. El CPC es el costo por clic y se paga cada vez que el usuario hace clic en la pieza publicitaria o en el momento en que ese clic genera algún tipo de acción para los consumidores. Normalmente el más sencillo de encontrar de este tipo de compras son las que se desarrollan a través del buscador de Google. Cuando yo busco alguna palabra en Google, de las primeras búsquedas son los anuncios pagos. En el momento en que yo hago clic sobre ese anuncio, estoy generando un costo a ese anunciante por ese famoso costo por clic. No hay un costo estándar de clics, sino eso depende de qué. Depende de la categoría. Ese costo por clic también depende de la competencia, de las palabras, de la relevancia que tenga el anuncio, de la relevancia que tenga el contenido al cual me está llevando ese link con respecto a lo cual yo estoy buscando. De una u otra forma, la medida de eficiencia también termina siendo el CTR. Nos permite de una u otra forma evaluar, evaluar cuáles son los banners, cuáles son las palabras, cuáles son las interacciones o animaciones que me generen mejor performance en el consumidor para generar mayor cantidad de clics. Adicional a eso, también de las medidas de eficiencia que yo tengo que estar revisando son, por ejemplo, estadísticas como la tasa de rebote y, adicional a eso, el tiempo de permanencia en la página web. ¿Por qué? Porque a veces hay robots que se encargan de generar clics de manera automática. La generación de esos clics de manera automática hace que se dispare el número de visitas, pero esas visitas duran muy poco tiempo y como duran tan poco tiempo, entonces eso quiere decir que yo no tengo una muy buena calidad en esos clics. O accidentalmente yo estoy generando banners que hacen que el consumidor haga clic sin ser una decisión autómana, sino que sea una decisión accidental por parte del consumidor. Y eso está generando que se generen clics a una página y la generación de esos clics no son de calidad porque no son de interés para el consumidor.
El tercero es el CPA, es el costo por adquisición. Y el costo por adquisición es cuando mi objetivo va un poco más allá. Es decir, cuando yo hago una compra por lo general de costo por 1000, estoy haciendo una compra donde mi objetivo fundamental es la generación de alcance o de visibilidad para la marca. Ese es un primer nivel que yo tengo. Cuando yo hago una compra de costo por clic, estoy buscando una compra que me genere clics de visita a un punto específico. Pero cuando yo hago una compra por CPA o costo por adquisición, es cuando yo le pido una acción adicional a ese consumidor. Y ese CPA puede estar dado a, de una u otra forma, yo buscar un registro, ¿cierto? A que él me deje sus datos, llene un formulario, ¿sí? Se inscriba a un concurso, ¿sí? Entonces, por lo general, esas ya son compras que requieren algo que se llama un funnel. ¿Por qué? Uno lo que hace es empezar a generar impresiones, ¿cierto? Para generar la visibilidad. Después evoluciona a una compra de costo por clic, cuando uno quiere generar una visita muy específica. Pero cuando ya quiero generar una acción es como un embudo que va cayendo. Y cuando ese embudo va cayendo requiere mayor involucramiento o engagement por parte del consumidor. Entonces estas compras son muchísimo más costosas. También en otro lado las conocen con el nombre de las conversiones como tal. Entonces, los modelos de compra en digital se pueden resumir en estos 5 elementos. El primero, a nivel de performance, es decir, generación de algún tipo de acción de desempeño, que puede ser el costo por clic, costo por view o costo por escucha. Costo por clic, el mismo que les acabo de explicar. El costo por view o el costo por vista termina siendo cuando yo busco que la persona vea un video, vea un comercial. Y el costo por escucha es cuando yo busco que la persona escuche una pieza. Ya actualmente hay plataformas de audio que me permiten a mí incorporar ese esquema de cuñas dentro del mundo digital. El otro esquema que tenemos son las impresiones, que lo que interesa es en la emisión de esos banners. Su compra por lo general está por costo por 1000 y su objetivo fundamental es la generación de un alcance como tal. No busca interacciones, sino busca únicamente visibilidad. Por otro lado, tenemos un modelo de compra que son de costos fijos, están dados más a algo que se conocen como presencias fijas. Entonces, las presencias fijas, ¿qué es? Es cuando yo tengo un espacio en exclusiva para mí y que voy a estar en ese sitio o en ese lugar fijo durante determinado tiempo. Entonces a veces uno hace navegaciones en el periódico El Tiempo y encuentra que todo el día tiene el mismo banner de Mazda. Eso quiere decir que Mazda compró todo ese día esa ubicación con el tiempo y ningún otro anunciante va a aparecer. Son estrategias que generan por lo general muchas impresiones, ¿cierto? Y son para construir un alcance un poco más alto. Otras estrategias de costos fijos son las conocidas como los Rich Day o los Masthead. Los Rich Day por lo general se hacen en Facebook en donde en las primeras partes del home, cuando uno está escribiendo el usuario y la contraseña, en esa parte de ingreso de Facebook habría un banner fijo. Son estrategias que generan mucho nivel de alcance, más de promedio de 12 a 17 millones de usuarios en Colombia en un día, por lo general. O por el otro lado están los Madhead de YouTube, que básicamente siempre que uno ingresa al home va a estar un comercial acompañado con alguna pieza de manera exclusiva de una marca o de una categoría. Están otros modelos de compra, básicamente son los mailing o los clasificados, ¿cierto? Esos mailing
por lo general lo que son esas bases de datos. Recordemos que ya hay una ley de protección de datos, entonces uno cuando va a desarrollar esas estrategias de mailing debe buscar de una u otra manera que sea una base de datos certificada y con los permisos del usuario para recibir esa información. Y actividades de clasificados pues las vemos normalmente en los marketplaces que ustedes pueden ver, por ejemplo, en Facebook, o adicional a eso también uno puede hacer ese tipo de cosas en plataformas como lo son Mercado Libre, plataformas como lo son OLX. Y tenemos un performance que está diferente a esto porque es un performance que requiere una acción adicional por parte del consumidor, que es por costo de adquisición, costo por lead o costo por descarga. Entonces no basta solamente con hacer clic, sino que adicional a eso le estamos pidiendo que o descargue una aplicación o que llene un formulario como tal. Entonces, estos son los 5 modelos de compra generales que encontramos dentro del mundo digital.